toca es la bondad. Yo quisiera que fuéramos a Gálatas 5, versículo 22, si fueran tan amables. Y ahí dice la palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Padre, te damos gracias porque tenemos tu palabra, porque tu palabra es la fuerza que nos sustenta, es la revelación y el entendimiento de la vida, es el propósito de nuestro espíritu. Y esta mañana te queremos suplicar que seas tú quien nos dé el entendimiento y la sabiduría para aprovechar lo que tú nos dices en tu palabra, porque tu palabra es vida dentro de nosotros. Y también te agradezco por la vida de cada persona en este lugar. Te agradezco por estos 28 años que nos has permitido alabarte, adorarte, exaltarte y bendecirte con todo nuestro ser. Gracias por estar aquí, Señor. Bendice y sazona la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. El fruto de la bondad. La palabra griega de la cual se traduce esta palabra es agatosune. La Nueva Biblia Española dice que es generosidad, pero agatosune implica 3 principios. El primero es no practicar el mal. El segundo es no hacer mal a otros. Y el tercero es tener un corazón generoso. Y sobre eso vamos a hablar esta mañana. El primero de ellos es manifestar el fruto de la bondad, es no practicar el mal. Mire, si usted ve en su Biblia, si es tan bondadoso, en la primera carta del apóstol San Juan, nos dice algo maravilloso en relación con lo que esta mañana estamos compartiendo. Dice en la primera carta de Juan 5, versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, note, que ha nacido de Dios, no practica el pecado. Note que no dice no peca, sino no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, refiriéndose a Jesucristo, le guarda y el maligno dice no le toca. O sea, usted jamás se ha puesto a pensar que es Jesucristo el que lo guarda. Jesucristo es el que lo protege. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Nosotros determinamos qué hacemos o qué no hacemos. Aunque Dios nos esté hablando que no hagamos algo que es nocivo para nuestra vida espiritual, lo hacemos. Porque así es nuestra naturaleza. Pero sin embargo yo quiero que sepa que a pesar de esa rebeldía, el amor de Dios está siempre con nosotros. Porque, ¿sabe una cosa? Nos cuesta tanto digerir que Dios nos ama. Porque a veces no hemos sido importantes para quien nosotros consideramos que deberíamos ser importantes. Pero fíjense que para Dios sí somos importantes, muy importantes. Él tiene cuidado de nosotros. Él quiere que nosotros sepamos el amor que Él nos prodiga cotidianamente. Miren, hoy despertamos y nos levantamos y tenemos el gozo de reunirnos para hablar sobre su palabra. Pero eso es un milagro, que estemos vivos y que estemos hablando de Dios. Porque Él es maravilloso. Pudimos no habernos despertado esta mañana, hermanos, y nuestra familia podría estar llorándonos. Pero sin embargo Dios nos regaló el milagro de la vida. Mire qué formidable y qué maravilloso es esto. La autora Marie Lee Ehrlich ha dicho, y sobre esto vamos a ver 4 puntos pormenorizados. Dice, la bondad es esa preciosa parte del fruto del Espíritu que nos da una conciencia limpia, una sonrisa interior, una expresión cálida y una personalidad atractiva. Dios es un Dios bueno y vino a la tierra para hacernos buenos. Mire qué formidable lo que ella nos dice. Y lo primero que nos dice es que tenemos que tener una conciencia limpia. A veces cuando hacemos algo que sabemos que es malo,
como decía mi abuelita, nos remuerde la conciencia, ¿verdad? Pero aquí nos está diciendo que debemos procurar una conciencia limpia. Esto implica lo que dicen las Sagradas Escrituras, y esta es una referencia a lo que es nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Si usted fuera conmigo, por favor, a Hechos capítulo 23, versículo 1. Hechos 23, 1 nos dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. O sea, habla de una buena conciencia, pero ¿saben algo? También hay una mala conciencia. Aquí dice también Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 4: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. O sea, hay buena conciencia y hay mala conciencia dentro de cada uno de nosotros, pero también hay debilidad en la conciencia. Aquí nos dice Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 8, los versículos 7 y el 12, note cómo nos explica él. Dice: pero no en todos hay este conocimiento. Contextualmente a lo que se está refiriendo al decir eso él, es que nosotros sabemos que el Padre es nuestro Dios y que su Hijo Jesucristo es nuestro Señor. Pero está explicándole ahí que muchos no saben eso. Por eso él empieza diciendo en el verso 7: pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, dice, se contamina. Ahora en el verso 12, si usted ve conmigo, dice: de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, dice, eso se refiere a cuando actuamos de una manera errada, equivocada. Eso implica que a quien estamos nosotros hiriendo es a Jesucristo. Mire, nosotros podemos actuar como querramos, porque ni Dios nos puede obligar a que hagamos lo que debemos hacer. Lo que se nos olvida es que hay una consecuencia. Y en el momento en que morimos, ahí se determina hacia dónde vamos. O vamos con Dios al cielo y recibimos toda esa bendición que Él ha preparado para nosotros, o vamos a los infiernos a padecer de una manera tormentosa. Pero el problema no es ese. El problema es que el tormento es por toda la eternidad. A veces nos reímos o somos indiferentes a ese aviso misericordioso de Dios, porque nosotros determinamos qué camino vamos a tomar. Pero es importante que consideremos que nuestra vida depende de nosotros, en el sentido qué dirección va a tomar. Si vamos realmente a ir con Dios a la eternidad, o vamos a ir a un infierno espantoso de dolor. Más adelante vamos a ver una llamada de Pedro, donde él explica que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, su cuerpo físico murió, pero su espíritu descendió a las profundidades de la tierra. ¿Con qué propósito? Explica que fue a predicarles a las almas que murieron en el mundo entero durante el diluvio universal. Porque de todas las personas que habitaban sobre la tierra, solamente se salvaron 8. Sin embargo, Noé había pasado 100 años predicándoles que se arrepintieran, que creyeran, que cambiaran, y todos se ahogaron. Ahora el arca se llama Jesucristo. Amén. Y no es una religión, es una decisión del corazón de cada uno de nosotros, si queremos que Él entre en nuestro corazón y transforme nuestra vida a través del nuevo nacimiento, y que seamos creados de una manera diferente, y que cambiemos los hábitos, los pensamientos, sentimientos y emociones que traemos arraigados del mundo, y seamos hechos, como dice Él, una nueva creación de Dios. Eso depende no de Dios, sino de nosotros. Por eso la bondad es un factor preponderante en nuestro diario vivir.
Y ser bondadoso es ser como Jesucristo, porque Él era toda bondad. En Él no existía egoísmo ni maldad. Él tenía abierto su mano y su corazón para todas las personas. Si usted se recuerda, dice la misma Biblia que no hace acepción de personas, no rechaza a nadie. Nosotros tal vez sí lo haríamos. Él no lo hace de ninguna forma y manera. La conciencia limpia recibe testimonio del Espíritu Santo. Si usted puede ver conmigo, si es tan amable, en Romanos 9, versículo 1, dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, cuando usted cumple lo que dice Romanos 5:1, ahí dice que usted y yo tenemos paz para con quién. Para con Dios, dice, ¿verdad? Tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo nos justificó. O sea, echó sobre Él todo el pecado que había de ser reclamado a nosotros y se le imputó a Él. Y por eso Él muere en la cruz, porque había que pagar ese pecado. Y si yo no lo pagaba, tenía que pagarlo a alguien. ¿Y quién lo pagó? Cristo en la cruz del Calvario. Lo que pasa es que a nosotros eso no nos importa, no nos interesa con profundidad. Pero ¿quién va a pagar nuestras deudas, hermanos? En esta tierra no hay quien nos pague la deuda. Pero en el cielo sí está el Dios Todopoderoso que paga todas nuestras deudas. No queda nada pendiente. Porque Él es amor, Él es bendición para nuestra vida. ¿Cómo anhela que nosotros tengamos como resultado de esta conciencia una fe vital? Una fe que es importante para el diario vivir. Si usted puede ver conmigo en Primera de Timoteo capítulo 1, el verso 19, dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, dice, algunos, menos mal no todos, sino algunos, porque menosprecian lo que Dios dice. De los muchos testimonios que he leído de personas que han regresado del infierno, dice que hay miles en el infierno que cuando ven a Jesús le dicen: danos la oportunidad de regresar, ahora sí vamos a ser consecuentes, ahora sí vamos a ser diferentes, ahora sí vamos a obedecerte. Y el Señor no les contesta. Y dice que estas personas lo insultan y lo agreden verbalmente porque ya no quieren estar ahí. Por lo tanto, la única oportunidad que tenemos de ir con Dios es cuando estamos vivos. Amén. Muertos no podemos tomar ninguna dirección porque ya la determinamos en vida. Por eso es tan importante que seamos consecuentes con nuestra profesión de fe. Cuando decidimos seguir a Jesús, cuando decidimos ser como Él nos dice en su palabra que debemos ser. Mire cómo dice Primera de Pedro 3:21, que era lo que me refería cuando le hice la referencia al diluvio. Dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Una paráfrasis de este versículo dice: las aguas de aquel diluvio simbolizan el bautismo. En el bautismo expresamos que hemos sido librados de la muerte y de la condenación mediante la resurrección de Jesucristo. Y esto no porque el agua nos lave el cuerpo, sino porque al bautizarnos nos volvemos a Dios y le pedimos que nos limpie de pecado. La palabra bautismo etimológicamente quiere decir inmersión. Hay muchas catedrales en Europa que cuando usted entra, lo primero que encuentra es un gran bautisterio, una piscina. ¿Por qué no se siguió practicando por inmersión? Por el clima. Imagínese si está a 20 grados bajo cero, ¿quién se va a querer meter en el agua? Era más práctico hacerlo por inmersión. Pero la palabra dice que el que se bautiza tiene que ser consciente de lo que está haciendo. Un bebé no puede tener conciencia de eso. Cuando usted lo lee en la Biblia lo comprende. El Señor quiere enseñarnos. En Romanos 6 nos habla del bautismo. Dice que cuando usted entra en las aguas bautismales y lo sumergen, es como que usted hubiese muerto y lo enterraron.
Y cuando usted sale del agua, es como que usted estuviera resucitando a una nueva vida. Y usted entonces toma una actitud más espiritual. Comienza a dejar de lado la vida material. Mire, la vida material es finita, todo pasa, todo se termina. Pero la vida espiritual es algo que lo renueva a usted de día en día. Mire, es algo que no se puede comprobar, es algo que no se puede decirle a la gente, mire, aquí está, así es. Usted lo tiene que vivir, lo tiene que experimentar. La gente no se quiere comprometer con Dios, porque lo que odian es el compromiso. Pero nos comprometemos a un montón de cosas que son dañinas para nuestro diario vivir. Pero cuando nos logramos comprometer con Cristo, con Dios, Él manda un ayudador que es el Espíritu Santo, para que nos guíe a toda la verdad, para que no equivoquemos el camino, para que tengamos un tipo de vida espiritual. Note que no le estoy hablando de ética, no le estoy hablando de moral, le estoy hablando de algo superlativo, le estoy hablando de un tipo de vida espiritual que la gente no conoce ni puede comprender. Es un tipo de vida al que Dios nos quiere llevar para que nosotros realmente vivamos. Nosotros vivimos un círculo vicioso, nosotros vivimos un tipo de vida que es totalmente cosmético, pero cuando usted logra entrar a lo que es lo espiritual, usted comienza a tener un tipo de vida diferente y comienza a comprender lo superfluo que ha sido, comienza a comprender lo vacío que usted ha sido, comienza a comprender que nunca ha vivido, porque cuando Dios entra en usted, no le entra reclamando nada, empieza quitándole una venda de los ojos y le comienza a mostrar una serie de cosas y circunstancias que usted jamás ha visto, que usted no ha comprendido. Dice Pablo en 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para ¿quién dice? Para los que le aman. O sea, tenemos que aprender a amar a Dios para tratar de vivir la vida que Él nos propone. Él no nos fuerza a nadie, hermanos. Él no nos amenaza. Él nos muestra las cosas para que nosotros por nosotros mismos determinemos qué queremos hacer. Usted es libre. Usted puede decir, no creo eso que está diciendo, o puede decir, sí creo eso que está diciendo la palabra de Dios, porque si me vino a oír a mí, vino a perder su tiempo. Pero si usted vino a oír a Dios, Dios no lo hace perder su tiempo. Usted se va a llenar de conocimiento verdadero. Porque la palabra de Dios es sustancia. La palabra de Dios es lo único que nos sustenta, es lo único que nos levanta, es lo único que nos consuela. Mire, cada uno de ustedes ha de tener algún tipo de dolor y han probado miles de cosas y el dolor no se cura. Y hay un vacío que no logran llenar con nada. Yo lo reto para que hable con Dios y le diga, Señor, aquí está mi dolor. Nadie me ha podido curar. Ni yo me he esforzado y no he podido. Cúrame. Señor, este es mi problema. El pastor dice que tú me vas a ayudar, porque así dice tu palabra. El pastor dice que tú vas a llenar ese vacío que yo tengo. Aquí estoy. Porque el Señor dice, probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos. Y no me refiero al dinero, me refiero a la entrega que le demos a Dios. ¿Qué diezmo le damos a Dios de tiempo nosotros, hermanos? ¿Cuánto realmente le damos a Dios cada 24 horas? Piense, por favor. Dios se vuelve como un salvavidas. Solo cuando nos estamos ahogando, nos aferramos a Él. Dios es un ser que nos creó y que nos ama y que anhela mantener una vinculación continua con nosotros, un diálogo continuo con nosotros. Aunque usted no me lo crea, llega un momento en el que usted está hablando con Dios y Dios le comienza a hablar. Y no se asuste si usted comienza a llorar, porque la presencia de Dios quebranta el corazón más duro, el corazón que es como una roca. Lo quebranta, lo pulveriza el Señor y lo vuelve un corazón sensitivo, de carne, comprensivo. Porque esa es la función del Espíritu Santo, enseñarnos a vivir. Y se lo digo con respeto. Creemos que sabemos vivir, hermanos, no conocemos vivir. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque si yo le preguntara a usted, ¿usted conoce a Cristo verdaderamente? Y Él dice que Él es la vida.
Entonces, para conocer mi vida y la vida, tengo que conocer a Jesucristo, para saber qué es la vida verdaderamente. Mire qué interesante lo que esta mujer nos comparte aquí. Lo segundo que nos dice es que debemos tener una sonrisa interior. Note, por favor, habla de una sonrisa interna. ¿De qué está hablando? Del gozo. ¿Qué mantenemos nosotros, hermanos? Preocupación, problemas, tantas cosas que tenemos adentro. Yo leí por ahí en un libro que decía que se usan muchísimos más músculos de la cara cuando estamos enojados, cuando estamos molestos, cuando nos sentimos mal, que cuando nos sonreímos. Aprender a sonreír es descubrir el verdadero gozo de la vida. Qué importante es ser como Jesús. Jesús se reía mucho. Él tenía ese corazón tan lindo que cuando la gente se acercaba a él veía una sonrisa amorosa en su rostro. Las personas que aprenden a sonreír descubren realmente uno de los máximos secretos de la felicidad. La risa es una de las mejores terapias que puede tener el ser humano, y hay que aprender a reír y viviremos más. ¿Usted se recuerda cómo se llamaba el hijo de Abraham? Isaac. ¿Y qué quiere decir Isaac? Risa. Imagínense que le dijeran a uno risa. Risa, vení para acá. Solo decirlo nos da risa, ¿verdad? Pero fíjese que es bien difícil que usted encuentre una persona sonriente. Y si no me cree, observe, no aquí, ¿verdad? En la calle. Aquí todos son sonrientes. En la calle va usted a ver, se va usted a dar cuenta de que lo que estamos hablando es cierto. Y no es una sonrisa tanto externa como interna. Tener un tipo de vida diferente, ¿verdad? Luego nos habla de una expresión cálida. Charles Spurgeon dijo algo que es bien serio, y no es peyorativo, sino que es cierto. Dice: hay en nuestras iglesias cristianos con el humor tan melancólico y tan triste que parecen llevar en su temperamento tal medida de vinagre y miel que apenas se puede esperar de ellos una palabra de bondad. 1800, hace más de un siglo, y ya se manifestaba ese tipo de actitud. Y la cuarta y última de las cosas que nos sugiere esta escritora es una personalidad atractiva. Porque hay personas que tienen muchos amigos y hay personas que no tienen amigos. Y la razón está en que los primeros cultivan una personalidad atractiva. Tratan de tener una buena relación con todas las personas. Nuestro Señor Jesucristo, en su encarnación, si usted nota, manifestó una de las personalidades más atractivas, influyentes e inspiradoras que pueden haber. Siempre estuvo rodeado de multitudes. Sus amigos querían estar cerca de él, sus enemigos también para juzgarlo. Los teólogos le hacían preguntas con curiosidad y los niños por curiosidad se acercaban a él. Pero si usted nota, era como un imán de amor. Todos querían estar cerca de él. Pregúntese, ¿la gente quiere estar cerca de mí? Usted sabrá la respuesta. Ahora, lo último que vemos en esta porción de manifestar el fruto de la bondad es que nuestros pensamientos deben ser buenos, nuestra conducta debe ser buena, nuestro trato con los semejantes tiene que ser bueno, nuestras palabras tienen que ser buenas palabras. Está de moda decir malas palabras. No imite eso, por favor. Dios dice en su palabra que por cada mala palabra que decimos vamos a ser juzgados. Domine su lengua para no dejar que esto lo contamine. Como creyentes debemos aprender a realizar buenas cosas. Nuestro segundo punto es manifestar el fruto de la bondad, es no hacer mal a otros. Mire lo que dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:15. Dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Mire, cuando nos hacen mal, ¿cómo reaccionamos nosotros?
Posiblemente tal vez no devolvamos el mal como venganza, pero nos apartamos de esas personas y no las queremos volver a ver. Yo le voy a contar rápidamente una anécdota. Estaba escuchando yo a un actor mexicano, que por cierto era un tipo muy bien parecido, Fernando Allende se llama él, y él fue entrevistado en un programa público de televisión. Y cuando le empezaron a preguntar, le dijeron: ¿y cómo te fue a ti en la vida? Bien, dijo él. Mis padres estuvieron casados un buen tiempo, aproximadamente 3 años. Pero mi madre no amaba a mi padre. Entonces se separó de él y a mí me llevó y me entregó con mis abuelos. Y ella me abandonó. Yo me quedé asustado porque cuando uno lo ve, uno pensará: este príncipe ha de haber tenido una vida maravillosa. Pero no es así. Tuvo una vida de mucho dolor. Y a su papá no lo volvió a ver nunca, desde el año y medio que tenía de edad, hasta cuando cumplió 15 años. Le digo a su abuelo: papá, le digo, fíjate que yo me siento incompleto. Yo soy feliz contigo y con mi abuela, pero me hace falta mis raíces. Yo quisiera conocer a mi papá. ¿Quién es mi papá? Y le digo: pásame la guía telefónica, y le apuntó en un papel la dirección y el nombre. Y él tomó un taxi porque le dio 20 pesos. En ese tiempo 20 pesos era plata, dice él. Y se montó en el taxi y fue al lugar donde el abuelo le indicó que fuera. Y cuando tocó, en una mansión, dice, un palacio, la casa, y le abrió un mayordomo uniformado, dice, muy elegante, y le dijo: ¿qué es lo que desea, joven? Vengo a buscar a una persona. ¿A quién viene a buscar? A don Fernando Allende. ¿De parte de quién? De Fernando Allende. Dice que se quedó un rato así el mayordomo, cerró la puerta y se entró. Y él dice que miraba por las cortinas y las persianas de la ventana como que lo estaban observando. Al buen rato le abrió la puerta y le dijo: pase adelante, ahí en el salón amarillo. Y entró al salón amarillo y se sentó a esperar. Y dice que él vio una escalera muy hermosa que había de medio caracol, a un hombre del pelo blanco, de ojos muy azules, con una bata color vino tinto, que venía descendiendo las escaleras. Y cuando lo vio dijo: ay, papá, ¿cómo estás de acabado? Dice que dijo él en su corazón, pensando que era su papá. Y cuando llegó el anciano a la puerta y se le quedó viendo, dice que el anciano se sonrojó, como que se emocionó de ver al muchacho, porque por sus rasgos físicos se parecían. Y él dice que se acercó al muchacho y lo abrazó, y el muchacho lo abrazó a él. Y desde ese día empezaron una amistad formidable. Y él le dijo: tú eres mi papá, no, yo soy tu abuelo. Tu papá es médico veterinario, trabaja en tal parte, yo le voy a avisar para que hable contigo. Y dice: yo estaba estudiando la secundaria cuando me llamaron a la dirección. Yo era de los mejores alumnos, y cuando lo llamaban a uno de la dirección era porque lo tenían que castigar. Y cuando me llamaron a la dirección me dijeron: ¿qué hiciste? No hice nada, dice él, asustado. Y cuando llegó a la dirección, estaba ahí su papá. Dijo: tu papá te quiere saludar. Y lo abrazó también. Dice: tuve una relación excelente con mi papá. Y mi papá nunca se volvió a casar porque él amó siempre a mi madre. Mi madre lo abandonó. Mi madre se casó 2 veces más. Y le dice el entrevistador: ¿y tú le perdonaste esas cosas a tu madre? Sí, le digo. Yo pienso, le digo, que soy un ser humano y me equivoco y hago cosas erradas. Y esa misma forma de pensar la aplico hacia mi madre. Mi madre es un ser humano que se equivocó también. Imagínate, 3 veces se casó y nunca fue feliz. Y de su matrimonio solo estoy yo y una hermanita pequeña a la que quiero mucho. Pero yo aprendí, le dijo, que yo debo perdonar a las personas. Yo me quedé asombrado, fíjense, porque no estaban hablando de Dios, estaban hablando de un tipo de vida pragmática cotidiana. Y él estaba diciéndole: soy libre porque no he mantenido rencor ni odio dentro de mi corazón. Estaba yo haciendo una telenovela en Puerto Rico, le digo, cuando me llamaron de México para decirme que me iban a meter preso.
Porque la persona que más yo confiaba, que me manejaba mis finanzas, se robó el dinero y nunca pagó los impuestos. Y entonces el que iba a ir preso era yo. Y con los abogados logramos arreglarlo todo. Y los abogados me dijeron, ahora lo podemos meter preso a ese hombre. Y lo podemos destruir por lo que el daño que te hizo. Y les digo, no, por favor déjenlo. Usted está loco, le dijeron. Mira cuánto dinero te robó. Pero es dinero nada más. Déjenlo. Porque si no me voy a amargar. Yo no quiero amargarme. Yo quiero ser libre de eso. Miren, me quedé asombrado. Perdón que le hable de estas cosas profanas en una prédica, pero lo que trato de decirle es que cuando Dios nos dice que perdonemos, tiene razón. Cuando Dios nos dice que nosotros debemos cambiar, tiene razón. Cuando nos habla de un mejor tipo de vida, también tiene razón. Porque lo que quiere es que tengamos una verdadera vida, una vida que satisfaga nuestro corazón, nuestro interior. A veces no lo comprendemos. Le voy a poner un ejemplo. José, usted conoce la historia. Sus hermanos lo tomaron, le quitaron la ropa, lo dejaron desnudo y lo metieron en una cisterna. No lo asesinaron porque Rubén, el hermano mayor, no dejó que lo asesinaran. Pero cuando venían los madianitas, lo sacaron de la cisterna y lo vendieron como esclavo. Y se lo llevaron los madianitas. Usted conoce la historia. Pero él no atesoró odio ni rencor en su corazón. Por eso él llegó al nivel del faraón. Piense, por favor, a qué nivel llegó él. Qué lugar en que él alcanzó en la historia. Vea conmigo, si es tan amable, por favor, en su Biblia, Génesis 37, versículo 28. Dice, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Por supuesto, lo estaban llevando siendo un esclavo. Ahora, ¿cómo reaccionó él cuando los tuvo en sus manos y él era el hombre más poderoso de esa tierra? Vean conmigo ahí en Génesis capítulo 45, versículo 15. Hablando de José, dice, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Mire qué reacción más formidable la de este hombre. No dejó que lo embargara el odio y el rencor, sino limpió su corazón y tenía una verdadera vida. Moisés se dio cuenta de que su hermano Aarón, el sumo sacerdote, y su hermana, la profetisa, estaban hablando mal contra él, porque dijeron, ¿cómo va a ser que solo por Moisés hable Dios, si puede hablar por nosotros? Porque estaban encolerizados porque él se casó con una mujer cusita, o sea, una mujer de raza negra. Y ellos estaban molestos contra él. Y él no protestó contra eso, porque él amaba a esa esposa también, y la necesitaba. Y Dios también lo estaba cubriendo. Ahora, ¿cómo reaccionó él? Porque fíjese que dice la palabra ahí en esa porción que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Y en lugar de enojarse y en lugar de vengarse de sus hermanos por lo que le habían hecho, se quedó en silencio, pero Dios salió en defensa de él. E hizo que sus dos hermanos se pararan a la puerta del tabernáculo y entonces habló Dios con poder. Vea conmigo, si es tan amable, Números 12, versículo 10. En Números 12, 10 dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Digo, si está leprosa, ¿qué me irá a venir a mí? Se asustó, y fue y le dijo a Moisés, por favor, háblale a Dios por nuestra hermana, está leprosa. ¿Y sabe qué hizo Moisés? Dobló sus rodillas y puso su rostro en tierra y le comenzó a decir a Dios, por favor, cúrala, por favor, sánala. Perdónala, Señor. Mire qué corazón el de ese hombre. En lugar de decir, bueno está, ¿por qué me están pelando? Él no hizo eso. Tuvo amor en su corazón. Y cuando le dijo a Dios, ¿sabe qué le dijo Dios a Moisés? Y suena algo gracioso esto, porque Dios le dijo a Moisés, si su padre lo hubiera escupido, le dijo,
tendría que esperar fuera del campamento 7 días. Pues 7 días va a esperar y yo la voy a curar. Y la curó. Pero 7 días estuvo ella afuera. Porque sabe que cuando usted honra a la palabra de Dios, Dios lo honra a usted. Dios lo respalda en todo lo que usted hace. Dios es el que anda guardándolo y protegiéndolo. Lo está librando de un montón de cosas que usted no ve. ¿Pero por qué lo hace? Porque lo ama. Porque ve la intención del corazón suyo. Usted podrá decir, pero no me estoy somatando el pecho ahí en la iglesia todo el tiempo. Sí, pero Dios conoce el corazón suyo. Dios ve el fruto de bondad que hay en su corazón. Usted no lo puede ver. Si alguien le diga a usted tan bondadoso que es, ay, hasta no, le cae mal a uno decir, ay, yo no soy tan bondadoso. Pero Dios sí puede ver esas cosas en nuestro interior. Por eso es que Dios tiene esas actitudes tan formidables para nosotros. Un vaso de agua que usted dé no se queda sin que Dios lo tome en consideración. Y dice Dios también, y eso lo dijo Jesucristo en Mateo, que ese vaso de agua va a tener recompensa de siervo. Amén. Un vaso de agua. Ahora imagínese cuando usted le hace un favor o le da con generosidad a alguna persona sin esperar nada, lo hace usted en el anonimato. Dios no lo deja en el anonimato, sino que dice Dios que Él nos exaltará cuando fuere tiempo. O sea, a Él nada se le pasa por alto. David también, si usted se recuerda, le respondió con bien a Saúl. Saúl lo salió a matar y él lo tuvo en sus manos y no lo quiso matar, fíjese. Mírenlo conmigo, si es tan amable, en el primer libro de Samuel, capítulo 24, verso 17. Y dijo a David, aquí está hablando Saúl, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Miren, qué formidable cuando uno actúa conforme a la voluntad de Dios, porque uno tiene un respaldo increíble. Y nosotros como creyentes debemos tratar bien a los demás. Si somos buenos jefes, también tenemos que ser buenos empleados. Si somos buenos caseros, también tenemos que ser buenos inquilinos. Si somos buenos esposos, tenemos que ser buenas esposas. O sea, si somos buenos pastores, también vamos a tener buenas ovejas. Dios quiere que comprendamos que el fruto de la bondad es indispensable para la vida del creyente, porque nosotros debemos tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros. A veces en nuestros ascensos atropellamos a alguien y eso no debe ser así. Otra cosa, muchas veces Dios nos ha ayudado a subir y cuando estamos arriba no ayudamos a los demás. Y eso no tiene cabida en las cosas de Dios. Y tercero y último, aquí concluyo el mensaje, manifestar el fruto de la bondad es tener un corazón generoso. Generoso, dice el diccionario, es liberal, de noble corazón, valiente, fértil, ardiente, o sea, esforzado. Y lo contrario es avaro, egoísta, cobarde y vil. Mire qué contraste más tremendo esto. En Proverbios 11:25 dice la palabra: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. En Isaías 32:8 dice: pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Y en Primera de Timoteo 6:18 dice: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. O sea, la generosidad siempre habla de dar, de compartir, de ser altruista, de extender la mano al necesitado, de suplir para las necesidades de la obra de Dios también, porque la obra no se sostiene del aire, sino de la generosidad de las personas que la sostienen. Y eso es lo que Dios nos exhorta a que tengamos dentro de lo que es el fruto de la bondad. La bondad habla mucho de nosotros como hijos de Dios, sin necesidad de que abramos la boca. Vamos a cerrar nuestros ojos, mis hermanos. En conclusión,
sería bueno que nosotros nos preguntáramos en nuestro interior, ¿cómo describo yo el fruto de la bondad en mi vida? ¿Soy una persona que gana amigos e influye sobre ellos? ¿Me enojo con mucha facilidad? ¿Qué hago yo para ser feliz? Recuerde que cuando el fruto de la bondad está en usted, todas esas preguntas son respondidas con el poder y el amor de Dios en su corazón. Padre Celestial, yo te doy gracias por la vida de cada uno de los presentes. Ninguno de nosotros somos perfectos, pero hay un anhelo ferviente en nuestro interior por hacer tu voluntad, por obedecerte, por tratar de tener un tipo de vida de acuerdo a tu voluntad, que al final va a redundar en nuestro propio beneficio. Por eso, Padre, yo te pido que bendigas a cada uno de los presentes. Yo te pido que el Espíritu Santo pueda hablar al corazón de cada uno de ellos y que desate tal forma de siembra en su interior que puedan producir el fruto, ese fruto maravilloso de la bondad en todo su ser. Te pido, Señor, que los bendigas en su entrar y en su salir, que bendigas el fruto del trabajo de sus manos, que bendigas las palabras que salen de su boca, que bendigas los pensamientos que nacen en su corazón. Y te pido que les des revelación y entendimiento de las cosas que ordinariamente no comprendemos porque son tuyas y son espirituales, de tal manera que necesitan que su espíritu se llene de la fuerza y el poder que solo tú nos puedes dar por medio de la palabra. Por eso en esta mañana, si alguien aquí nunca le ha abierto su corazón a Jesucristo, yo le invito para que le diga: Señor Jesús, yo necesito dar fruto en mi vida. Yo te abro mi corazón con sinceridad, reconociendo que tú eres mi Dios y el Salvador de mi alma. Por favor, Jesús, enséñame a tener un tipo de vida diferente, que al nacer de nuevo yo conozca los misterios de esa nueva vida que tú nos revelas. Por favor, Jesús, entra en mí. Sigan orando, mis hermanos. Si alguien hizo esta oración por primera vez en su vida, levante su mano. Yo quiero orar por usted. Yo quiero bendecirle en esta mañana. Señor, yo te doy gracias porque cada persona en este te tiene morando en su interior. Por lo tanto, te pido que ellos puedan sentir la fragancia del Espíritu Santo en su vida y puedan tener un resto del día pleno, lleno de ti, lleno de tu amor, de tu cuidado y tu presencia, y que puedan discernir entre lo que es su conciencia, dentro de lo que es su pensamiento, su alma y su espíritu. Te lo ruego, Señor, con todo mi corazón, bendiciéndolos con amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga ricamente, mis hermanos amados.